El año pasado me llegó una carta a mi domicilio invitándome a participar en una serie de debates que se hacían en Bruselas. Parecía un poco raro, el panel ciudadano europeo. Lo que me ofrecían era viajar a Bruselas con todo pago, alojamiento, participar en una serie de debates, en este caso, a tratar cómo se afrontan todos los países que conforman la Unión Europea, cómo afrontan las crisis, las catástrofes, tanto climáticas como las guerras, y etcétera. Y además hay bueno, pagan algo simbólico por día de participación y de viaje. Realmente esto no es muy conocido, parecía una estafa. Y parece que no soy la única que lo pensó después de mirar bien a la web de la propuesta, buscar un poco de información en internet. Realmente es una iniciativa real. Esto pasa, cada tanto se reúne gente seleccionada por sorteo en Bruselas para debatir sobre temas de interés y que afectan a toda Europa. En este caso va a ser esto de cómo se abordan las catástrofes. En otras ocasiones fue, por ejemplo, ahora no me acuerdo si era la igualdad. Y lo interesante es que estas opiniones nuestras que van a ser escuchadas luego se tienen en cuenta a la hora de tomar medidas importantes para que los técnicos, la gente que se encarga de tomar ciertas decisiones, cuente con información de gente de todos los países que forman la Unión Europea y conozca sus opiniones, tenga información de primera línea, ¿no?, en este aspecto. Así que ahí voy. Y además, para quienes no me conocéis, soy Gretel Escalada, fundadora de la dinámica consciente, una práctica corporal que en realidad va más allá del cuerpo, que es una práctica, una manera de relacionarse diferente con el cuerpo que permite reconectar con nosotras, sentir cómo nos encontramos a través del cuerpo, nos da recursos para la gestión del estrés, para cómo vivir, para cómo respirar de forma más fluida, para reencontrarnos con esos movimientos que habíamos perdido sin darnos cuenta y nos hacían sentir más limitadas. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque hace un montón quería hacer un vídeo mostrando cómo, en vez de lo que hacemos en las sesiones grupales una vez cada semana, de hora y media, se puede llevar a la vida real. A ver si me sale esto en momentos en donde crea conveniente, tal vez después de un día de varios debates, pues puedo compartir algún pequeño movimiento, una pequeña acción simple que se puede hacer en la vida cotidiana. Y la verdad, siempre quise hacer esto, nunca encontré la oportunidad. A ver si me sale, quiero decir, si encuentro momentos y las ganas y la inspiración. Así que ahora en unos minutos estoy saliendo para el aeropuerto y te voy a mantener al tanto de qué es este panel ciudadano europeo, cómo funciona y con qué me voy encontrando por el camino. Y la dinámica consciente cada tanto va a estar presente. Hasta el próximo vídeo.